Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracia y paz, amados hermanos. Estaba teniendo una conversación con un amigo íntimo, un amigo cercano, un buen amigo. Y ese amigo también sabe de qué denominación vengo yo. Y estábamos hablando del tema de la guerra espiritual, estábamos conversando un poco sobre ese asunto de la guerra espiritual. Y él me dijo algo que no me hizo mucha gracia su comentario. Él me dijo lo siguiente. Me dijo, mira, lo que pasa, Juan Manuel, es que del contexto en el que tú vienes, ahí todos son demonios. Ahí todo es un espíritu maligno. Como me dijo él, ven al demonio hasta en la Coca-Cola. Yo he usado esa frase en el pasado y sé que me la dijo por eso. Así que hablé con mi amigo después de lo que yo pensaba, y ahora se lo comentaré a ustedes, y de algo que creo que es peligroso, y se lo comentaré a ustedes. Y además le dije, y amigo, sin nombrarte, voy a hacer un vídeo de lo que nos acaba de pasar en esta charla, y porque me vino la idea de compartirlo, y él me dijo, claro, simplemente llámame amigo en el vídeo. Y yo, perfecto, lo dejaremos en amigo. Entonces el problema es el siguiente. Él sabe que yo vengo de un contexto, de una iglesia, donde era muy común el tema de cultos de liberación, y que, por ejemplo, todo tenía que ver con un demonio. ¿Qué quiero decir con esto? Si una chica era sensual, o era una chica provocativa, se le llamaba espíritu de Jezabel. La Biblia lo llama pecado realmente, lo llama inmoralidad, lo llama lascivia, lo llama sensualidad, pero todo era eso, y le ponían incluso nombres, espíritu de Jezabel. Si una persona, por ejemplo, tenía problemas de inmoralidad sexual o con la pornografía, pues decían que era un espíritu de inmoralidad. Si una persona tenía problemas con el robo, por ejemplo, era un espíritu de robo. Si tú te ibas de la iglesia y tú te ibas porque no estabas de acuerdo con algo, era un espíritu de rebeldía. Si tú decías que algo estaba mal, pues era un espíritu de murmuración. Entonces todo se adjudicaba a un espíritu. Parece que las personas no eran culpables, sino víctimas de un demonio. ¿Por qué? Porque al adjudicar todo eso a un espíritu, entonces la persona realmente no lo hace voluntariamente, sino que está bajo el dominio de un espíritu, de un demonio. Es decir, esa chica realmente no comete el pecado de manera voluntaria, porque si tú dices que tiene un espíritu de Jezabel, significa que esa persona no tiene la culpa, está sometida a un espíritu, y aunque no quisiera hacerlo, pues ese espíritu le lleva a ser así. Por lo tanto, ellos consideran muchas veces que hay que hacer un culto de liberación en lugar de llevar a la persona al arrepentimiento y a la santificación por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque según ellos necesita ser libre de ese demonio y no arrepentirse de su pecado. Y eso, por un lado, pues le pone las cosas fáciles a las personas, porque las personas se siguen excusando diciendo, pues mira, ¿qué le voy a hacer? Si es un espíritu, yo quisiera ser obediente, yo quisiera ser modesta, yo quisiera ser honesto, yo quisiera ser íntegro, pero es el demonio, es un espíritu. Y realmente había un extremo en el que todo era un espíritu, todo eran demonios, y se vivía buscando liberaciones, cultos de liberación. Pero es lo que yo le comenté a esa persona. Hay unas denominaciones que están en el otro extremo, y es lo que yo le dije a mi amigo. Le dije, pero cuidado, no caigas en otro error muy peligroso, y es de vivir como si Satanás no existiera. Porque los dos extremos son muy peligrosos. Pensar que todos son demonios nos hace negar la realidad de que hay cosas que son de la carne y no de un demonio. Pensar que todo es un demonio nos hace apuntar en busca de una liberación en Cristo, en lugar de llevar a la persona a arrepentirse y a buscar en Cristo la santificación para luchar contra ese pecado, para mortificar ese pecado.
Pero por otro lado, negar la realidad de Satanás y sus demonios ha llevado a muchas personas a vivir vidas que no son piadosas, a vivir vidas que no están velando, a vivir vidas en que todo es físico, en que todo lo que pasa es carnal, y ahí está el problema. Ahí está el problema. En los extremos. En un extremo que dice todo es Satanás y en otro extremo que dice nada es Satanás. En un extremo que dice todos son demonios y en otro extremo que dice todo es carne. Miren, creo que hay enfermedades que son enfermedades físicas que no tienen nada que ver con demonios. Claro que sí. Creo que una persona que está jorobada es un espíritu. Claro que no. Pero la Biblia enseña que había una persona que andaba encorvada por un espíritu. Sí. Es decir, la Biblia registra casos en los que los espíritus malignos, demonios, provocaban ciertas dolencias físicas. Porque en el momento que Jesús hacía libre a esas personas, esa dolencia se iba, porque estaba siendo provocada por el espíritu maligno. ¿Significa que esa dolencia física siempre es un demonio? No. Ese es el problema. Por ejemplo, cuando nosotros vemos escenas como la del endemoniado gadareno y pensamos en una persona que echa espumarajos por la boca, que se sacude y se agita con fuerza y se puede hasta lastimar. A veces vemos un ataque epiléptico, no sé si lo han visto alguna vez, un ataque epiléptico que puede ser provocado por varios temas físicos también, y pensamos que eso es fruto de un demonio. No, que el demonio, un demonio o una persona poseída por un demonio haya manifestado una serie de cosas, no significa que esa serie de cosas o similares sea siempre algo que tiene que ver con un demonio. ¿Dónde quiere llegar con toda esta vuelta, hermano Juan Manuel? En el hecho de que los extremos son peligrosos. De que un demonio puede provocar una enfermedad, pero no siempre las enfermedades son demonios. De que un demonio puede conducir a una persona de este mundo, incitarla a un pecado en particular, llevarla a las drogas, llevarla a los vicios. Estoy convencido de que los demonios pueden empujar a las personas hacia allí. Claro que sí, estoy convencido. Claro que sí, estoy convencido. Pero ¿es siempre un demonio el que provoca que alguien caiga en las drogas? ¿Es siempre un demonio el que provoca que alguien se vicie al alcohol? ¿Es siempre el demonio que provoca que alguien vaya caiga en la prostitución? No. A veces es la carne, el propio pecado de las personas. Por eso los llamamos a arrepentirse de sus pecados y no solamente se les practica liberación. Debemos tener discernimiento. Debemos pedir a Dios sabiduría. Debemos reconocer que no todos son demonios, pero que la guerra está ahí y que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Están ahí, son reales. En la Biblia hay posesiones demoníacas. ¿Pueden haber aquí en nuestros tiempos posesiones demoníacas? Claro que sí, ¿por qué no? En la Biblia hay casos de personas que estuvieron enfermas por un demonio. ¿Puede ser hoy el caso de algunas? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Son todos los casos de enfermedades demonios? Claro que no. ¿Son todos los casos de posesiones iguales? Claro que no. Entonces, discernimiento, sabiduría, para saber tratar con las personas, saber conducirlas al arrepentimiento, saber predicarles el evangelio, apuntar a su corazón, porque el mayor problema es el pecado. Porque al final, ¿qué hará libre a la persona siempre? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O si no, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Así que yo quiero llamarles a tener cuidado con los extremos. Este vídeo no es para criticar una postura o la otra, sino las dos, porque las dos son peligrosas. Si tú estás en un lugar donde todos son demonios, cuidado, porque en la Biblia no todo eran demonios. Timoteo tenía un problema en el estómago, Pablo lo dice, y no por eso estaba endemoniado o tenía un espíritu.
Pero, por ejemplo, vemos también espíritus que atormentaban a Saúl, vemos el aguijón de la carne de Pablo, que era un mensajero de Satanás, vemos a la persona encorvada, que era fruto de un espíritu, y cosas así en la Biblia. Entonces vemos que hay dos casos, y que no todos son iguales. Debemos buscar discernimiento en Dios, debemos buscar sabiduría en Dios para saber con qué estamos tratando. ¿Con qué estamos tratando? No vayamos a acabar intentando orar para que el Señor libre de un demonio a alguien que podría curarse con un tratamiento médico, porque creemos que toda enfermedad es un demonio. Cuidado con los extremos. Pastor, ¿de qué postura es usted? ¿De la que cree que todos son demonios o de la que cree que los demonios no hacen nada? De ninguna. De ninguna. Yo soy de lo que muestra la Escritura. Y la Escritura muestra que no todos son demonios, pero que no todo siempre es físico. Y ahí entra el buscar al Señor, el entregar los casos al Señor, el orar, el buscar discernimiento, buscar sabiduría y al final pedir dirección al Señor. Porque sea cual sea el caso, el Señor sabrá guiarnos, el Señor sabrá orientarnos y el Señor nos respaldará. Así que cuidado con los extremos. Cuidado con los dos extremos. Vayamos a las Escrituras y pidamos a Dios sabiduría en todas esas cosas siempre. Si te gustó el vídeo, compártelo. Si además te pareció edificante, déjanos un mensaje. Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Has estado en alguna de las iglesias que tienen los dos extremos? Cuéntanos un poquito tu experiencia en los comentarios. Seguro que también puede edificar a otros. Y además de eso, déjale siempre un me gusta si te gustó. Si no te gustó el contenido, pues no tienes por qué hacerlo. Así que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.